¿Por qué los personajes de la Biblia vivían tantos años? ¿Por qué Adán, Set, Enós, Matusalén y tantos otros sobrepasaron los límites de la longevidad humana conocida, llegando a vivir siglos enteros, casi milenios? Esta es una de las preguntas más intrigantes para quienes se sumergen en las escrituras sagradas en busca de respuestas. La longevidad de los hombres en el libro de Génesis continúa despertando no solo curiosidad histórica, sino también una profunda reflexión espiritual sobre lo que significaba vivir bajo la plenitud de la presencia de Dios en los comienzos de la creación. Antes incluso de pensar en ciencia o explicaciones modernas, es necesario entender que la narrativa bíblica no presenta estos números como leyendas ni exageraciones simbólicas. Los presenta como registros intencionales, marcados cuidadosamente a lo largo de la genealogía de los primeros hombres. El texto de Génesis no solo relata quiénes fueron los patriarcas que vivieron antes del diluvio, sino que también describe con precisión sus edades de nacimiento, muerte e incluso el tiempo en que engendraron hijos. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Set, su hijo, vivió 912. Enós, 805. Cainán, 910. Mahalaleel, 895. Jared, 962. Y Matusalén, el más longevo de todos, vivió 969 años. Esta cadena de hombres que forma la línea anterior al diluvio no es accidental, sino parte de una construcción profunda de la narrativa divina. Al observar esta secuencia de nombres y números, se nota que no estamos solo ante estadísticas genealógicas, sino ante un mensaje cifrado en el tiempo. El tiempo, para Dios, no es un número abstracto. Es una expresión de la vida concedida, de la gracia sostenida y de la promesa en marcha. La vida larga, en estos casos, no era una anomalía, sino un reflejo de la realidad de un mundo que aún no había sido totalmente corrompido por el pecado. El mismo Génesis, al iniciar su narrativa con genealogías, nos revela que para Dios, cada generación lleva una memoria, un propósito, un tiempo específico que coopera con el plan eterno. Matusalén, por ejemplo, no solo carga con el récord de longevidad, sino también con un significado profético. Su nombre puede interpretarse como «Cuando él muera, vendrá el juicio». Y no por casualidad. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Según los cálculos de la cronología bíblica, Matusalén habría muerto el mismo año en que comenzó el diluvio, conforme a Génesis capítulo 5, versículo 27. Es decir, su vida se extiende como una advertencia silenciosa, una cuenta regresiva viva hacia un juicio que se acercaba y que sería derramado sobre toda la tierra en los días de Noé. La Biblia, en este punto, nos conduce a percibir que la longevidad de aquellos hombres no era solo un regalo biológico, sino una extensión de la misericordia divina sobre un mundo en progresiva decadencia. E incluso cuando la maldad comenzó a extenderse, el tiempo de vida aún era prolongado, como un recurso de la paciencia de Dios, esperando que el hombre se volviera hacia el Creador. Según el Salmo capítulo 90, versículo 4, para Dios 1000 años son como el día de ayer que pasó, lo que refuerza la idea de que el tiempo, por más extenso que parezca para el hombre, sigue totalmente sujeto a la soberanía divina.
No podemos olvidar que cada uno de estos hombres vivió en una época en la que el contacto con lo divino aún era más directo, más denso, más evidente. Aún no existían las naciones como las conocemos hoy. No existía el sistema religioso formal. Existía, sin embargo, la revelación directa, la voz del Eterno, el temor ante el Creador. Y aún así, la corrupción fue avanzando de generación en generación, hasta que, en los días de Noé, el juicio tuvo que ser decretado. Pero hasta entonces, los años de vida seguían siendo altos, como si fueran extendidos por las manos de un Dios paciente. Esa era de los milenios, descrita en Génesis capítulo 5, funciona como un hito en la historia espiritual de la humanidad. Separa el mundo original de la creación, con sus ritmos aún intactos, del mundo postdiluviano, donde el pecado ya había alterado el orden y corrompido los ciclos. Por eso, esta lista de nombres no puede leerse como un simple pasaje de genealogía sin importancia. Cada nombre y cada edad revelan que Dios aún sostenía su creación con el aliento original, permitiendo que el hombre viviera siglos sobre la tierra, incluso ante la creciente rebelión. Noé, quien cierra esta secuencia, vivió 950 años, y en sus días, Dios reveló que algo cambiaría. A partir del diluvio, el patrón de vida humana comenzaría a disminuir drásticamente. No solo por causa de los cambios ambientales y climáticos, sino por una determinación divina. Como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 3, «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años». Esta declaración no fue solo una profecía, sino un límite establecido. La era de los milenios estaba llegando a su fin. La transición entre el mundo de Adán y el mundo de Abraham está marcada por esta curva descendente. Después del diluvio, los hombres viven cada vez menos. Sem, hijo de Noé, vive 600 años. Arfaxad, 438. Selah, 433. Hasta que, algunas generaciones después, Abraham aparece en la narrativa con 175 años, y ya es considerado un anciano respetado. Moisés, por su parte, muere a los 120 años, el nuevo patrón establecido por Dios, y su cuerpo permanece conservado, conforme a Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7. Todo esto nos muestra que la longevidad de los primeros hombres de la Biblia no es una curiosidad fuera de contexto. Es una clave para entender el tipo de existencia que el hombre tuvo antes de que la caída se profundizara. Es también un recordatorio de la gracia sostenedora de Dios, que incluso ante la desobediencia humana, aún mantenía el tiempo como un espacio de arrepentimiento. Los largos días de los patriarcas revelan que Dios no tiene prisa, sino que trabaja con exactitud. Y a cada generación, Él ofrece tiempo suficiente para que el hombre decida entre la vida y la muerte, entre el camino de la justicia y el de la rebelión. Al seguir estas pistas dejadas por la Escritura, lo que a primera vista parecía un simple relato de números, ahora se revela como una narrativa densa, cargada de significado. El tiempo de vida de cada hombre nos dice algo sobre la condición de la humanidad, sobre la misericordia de Dios y sobre lo que Él espera de cada generación. Y cuando entendemos que vivir mucho no era solo una bendición, sino también una responsabilidad, comenzamos a ver esos nombres con otros ojos. La era de los milenios, entonces, se convierte en algo más que una curiosidad bíblica. Pasa a ser un espejo de lo que fuimos y un contraste con lo que somos hoy. Y quizás sea también una sombra de lo que aún está por venir. Porque si al principio el hombre vivió siglos y luego tuvo sus días acortados, es posible que el propósito original aún esté reservado para un tiempo futuro. Al fin y al cabo, las promesas de Dios nunca fueron solo sobre cantidad de vida, sino sobre calidad de la eternidad. Y en ese intervalo entre el principio y el fin, el tiempo sigue siendo una invitación para escuchar la voz del Creador, antes de que el ciclo se complete nuevamente. La creación sin corrupción. Antes de que cualquier impureza tocara la tierra, antes del sudor, de la sangre y del dolor, había un hombre formado por las propias manos de Dios. No creado por palabras a distancia,
sino moldeado del polvo, con cariño, detalle e intención. Después de eso, sucedió algo aún más extraordinario. Dios sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en alma viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Es uno de los versículos más densos de la revelación, pues allí está el origen no solo de nuestra existencia, sino de nuestra identidad. Y es precisamente en ese punto donde comenzamos a entender por qué los primeros hombres vivieron tanto. El cuerpo de Adán no era como el nuestro. Él no nació de otro cuerpo, no heredó enfermedades, ni deformaciones, ni traumas genéticos. Su estructura física y espiritual era perfecta. No perfecta en el sentido moral, pues el hombre aún tenía libertad de elección, sino perfecta en constitución, en salud, en plenitud. Adán era la obra maestra del Creador, diseñada para funcionar sin falla, sin degradación, sin fecha de caducidad. Y la mujer, tomada de su costilla, compartía esa misma pureza. Ambos existían bajo la atmósfera del Edén, donde el aire no estaba contaminado, el suelo no estaba maldito, y el tiempo aún no había sido herido por el pecado. Todo eso importa porque la longevidad humana comienza allí. Lo que permitía a aquellos hombres vivir siglos no era una excepción milagrosa, sino la normalidad de la creación original. El organismo humano, en ese estado puro, no estaba en guerra contra sí mismo. Los sistemas inmunológicos no estaban sobrecargados. El corazón no conocía el cansancio. Las células no sufrían mutaciones que generaran cánceres, ni fallas genéticas que causaran enfermedades hereditarias. Era una máquina sagrada, moldeada por manos divinas, alimentada directamente por la comunión con Dios. Esa comunión era constante. Génesis capítulo 3, versículo 8. Nos dice que el Señor Dios caminaba en el jardín en la brisa del día. No se trataba de una visita esporádica, sino de una relación continua. La vida, en su esencia, es sostenida por la presencia de Dios. La longevidad, por tanto, no era solo resultado de una creación física perfecta, sino de la proximidad constante con el Creador. El hombre vivía mucho, porque estaba conectado a la fuente de toda vida. La energía vital que lo mantenía era más que biológica, era espiritual. Pero ese estado no duraría para siempre. El pecado, como una herida profunda, cortó ese vínculo directo. Y esa ruptura no causó solo vergüenza y separación moral. Inauguró un proceso de decadencia. La muerte entró, no como un fin inmediato, sino como una grieta progresiva en la estructura del ser humano. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma que, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres. Esa muerte no fue instantánea en términos físicos, pero comenzó a manifestarse como limitación, fragilidad, desgaste. Y con el pasar de las generaciones, la estructura antes incorruptible comenzó a sufrir los efectos acumulados de la caída. Aún así, en los primeros siglos después de Adán, los descendientes aún llevaban trazos de esa perfección original. Era como un eco de la creación, aún resonando en los huesos y en la sangre de los patriarcas. Por eso, vemos hombres como Set, Enós y Matusalén, superando los 900 años. La degeneración estaba en curso, pero su ritmo aún era lento. El ADN humano aún era fuerte, aún resistía. La memoria genética de la pureza aún no había sido completamente diluida. Era como si el hombre, aún caído, aún estuviera demasiado cerca del origen, y esa proximidad sostenía sus días con más vigor del que hoy podemos comprender. Es por eso que no tiene sentido comparar nuestra biología actual con la de los primeros hombres. No hay un paralelo directo. Lo que tenemos hoy es el resultado de miles de años de acumulación de imperfecciones. En cada generación, errores genéticos son transmitidos, fallos se suman y el cuerpo humano se vuelve más vulnerable. Pero en el Edén no era así. El cuerpo de Adán no conocía inflamaciones crónicas, resistencia a la insulina, enfermedades autoinmunes. No necesitaba luchar contra el entorno, pues todo a su alrededor cooperaba con la vida. La creación, en esa fase inicial, aún estaba bajo la bendición plena de Dios. Y hay algo aún más profundo. El árbol de la vida estaba allí,
en medio del jardín. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y el hombre tenía acceso libre a él. Ese árbol no era simbólico, era concreto. Era una provisión divina para la sustentación de la vida continua. Cuando Dios expulsa al hombre del Edén, declara, en Génesis capítulo 3, versículo 22, que eso fue hecho para que el hombre no extendiera la mano y tomara también del árbol de la vida, y viviera eternamente. Es decir, la inmortalidad no estaba solo en la creación inicial del cuerpo humano, sino también en el acceso a ese árbol. Cuando el hombre es apartado de él, también pierde ese recurso de vida perpetua. El árbol de la vida era como una extensión de la presencia de Dios. Mientras el hombre estaba en el jardín, vivía rodeado de fuentes que preservaban su vigor. La naturaleza, los alimentos puros, el ambiente limpio y el propio árbol de la vida cooperaban para que la longevidad fuera normal. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 40% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply. La muerte no era natural, era un intruso, un enemigo que se volvió parte de la realidad a causa de la desobediencia. Y con el tiempo, ese enemigo fue fortaleciéndose, encontrando grietas en el cuerpo humano, haciendo la existencia cada vez más corta, más limitada, más frágil. Pero es importante destacar que, incluso después de la caída, la vida no fue retirada inmediatamente. Dios, en su misericordia, permitió que los hombres continuaran existiendo por siglos, como forma de manifestar su paciencia. Esa paciencia es lo que Pedro llama longanimidad en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. Es el deseo de Dios de que todos lleguen al arrepentimiento. Los largos años de vida de los primeros hombres fueron una expresión de esa espera. Un tiempo extendido para que el arrepentimiento floreciera, para que la justicia fuera aprendida, para que la revelación se desarrollara. Es en ese contexto que entendemos que la longevidad bíblica era mucho más que una característica biológica. Era una dimensión espiritual, una marca del relacionamiento íntimo con Dios, una herencia del Edén que resistió por generaciones antes de ser completamente borrada por la corrupción del mundo. La estructura original del hombre no fue hecha para la muerte. El proyecto de Dios era la vida, la continuidad, la comunión, y todo eso se expresaba en el tiempo que Él concedía a cada ser humano. Hoy, miramos hacia atrás y nos asombramos con las edades registradas en Génesis. Pero para Dios, lo que asombra es la brevedad de la vida actual. El Salmo capítulo 90, versículo 10, dice que los días de nuestra vida llegan a 70 años, y si algunos, por su vigor, llegan a 80, el orgullo de ellos es molestia y trabajo. Eso no es un patrón ideal, es un reflejo de la caída. El hombre fue creado para vivir, no para consumirse rápidamente. El tiempo acortado es el retrato del distanciamiento del propósito original. Sin embargo, aún hay esperanza. El mismo Dios que sopló vida en el Edén continúa soplando vida espiritual sobre los que creen. La obra de Cristo en la cruz no solo redime el alma, sino que inicia un proceso de restauración que, un día,
culminará en la glorificación completa del cuerpo. Pablo declara, en Romanos capítulo 8, versículo 11, que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que habita en vosotros. Esa promesa apunta hacia un futuro donde la corrupción será vencida, donde la degeneración será revertida, donde la vida será plena nuevamente. Lo que fue perdido en Adán será recuperado en Cristo. Y si en el principio el hombre fue hecho para vivir, el final será aún más glorioso, será hecho para no morir jamás. Pero hasta que ese día llegue, seguimos viviendo bajo los ecos del Edén, llevando en nuestros cuerpos una memoria debilitada de la perfección que un día existió, y esperando por la restauración que ya fue iniciada en el espíritu, pero que aún espera su manifestación completa en el cuerpo. En cada generación vemos los efectos de la caída, pero también vemos destellos de la gracia. Y es en esa tensión entre lo que fuimos y lo que seremos que seguimos, conscientes de que la vida no se resume en años contados, sino en el propósito eterno que habita dentro de cada respiración. El clima que conservaba. Imagina un mundo donde el calor era uniforme, la humedad constante, y el cielo nunca había derramado una sola gota de lluvia. Un planeta envuelto por un ambiente protector, donde los vientos no eran cortantes y los extremos climáticos no existían. Este no es un escenario de ciencia ficción, es el retrato del mundo antes del diluvio, según las Escrituras. Y entender ese ambiente original es esencial para comprender por qué los hombres vivían tanto tiempo en aquella época. La Biblia describe, de forma sutil pero poderosa, que el planeta, en sus primeros días, estaba envuelto por un tipo específico de cobertura atmosférica. En Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, está escrito: Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Ese firmamento fue llamado cielos. La expresión agua sobre el firmamento es una pista importante. Sugiere que había una capa de vapor de agua flotando sobre la atmósfera, como una cúpula protectora, envolviendo toda la Tierra. Esa estructura, muchas veces llamada por estudiosos y teólogos como el dosel de vapor, habría creado un efecto invernadero natural, manteniendo la temperatura global estable. Las noches no eran gélidas, los días no eran abrasadores. La radiación solar era filtrada. La superficie de la Tierra estaba protegida, y la vida, en todas sus formas, florecía bajo esa protección divina. Los vegetales crecían en abundancia. Los animales se multiplicaban sin la amenaza constante de los cambios climáticos extremos. Y los hombres, creados a imagen de Dios, habitaban ese ambiente ideal como parte de una creación armoniosa. Ese equilibrio ambiental pudo haber sido uno de los factores fundamentales para la longevidad de los primeros patriarcas. Hoy sabemos que muchos de los procesos degenerativos del cuerpo humano son acelerados por factores ambientales, como la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, variaciones bruscas de temperatura y contaminación atmosférica. Sin embargo, antes del diluvio, estos factores aparentemente no estaban presentes. La Tierra era como un invernadero divino, nutrido por una neblina que subía del suelo, como dice Génesis capítulo 2, versículo 6. Un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Esto indica que la irrigación no dependía de la lluvia, sino de un sistema interno, suave y continuo. No es de extrañar que los hombres vivieran tanto. Sus cuerpos no estaban siendo desgastados por las inclemencias del tiempo. Las células no eran agredidas por agentes externos como lo son hoy. El envejecimiento, si ocurría, era lento. La vitalidad se preservaba por décadas, incluso siglos. Y esa estabilidad climática no era una casualidad de la naturaleza, sino parte del proyecto inicial de Dios. La creación no era solo buena en moralidad, era perfecta en funcionamiento. Era un organismo vivo, conectado en cada detalle, y el ambiente formaba parte del sustento de la vida prolongada. Pero entonces algo cambió.
y cambió de forma radical. En Génesis capítulo 7, versículo 11, leemos que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas de los cielos. Este es el momento del diluvio. Aquí es donde el dosel de vapor, esa capa protectora, se rompe. La tierra, que nunca había conocido lluvia, ahora es repentinamente invadida por aguas que caen desde lo alto y brotan desde abajo. Las compuertas de los cielos se abren, no solo en sentido figurado, sino como la ruptura de un límite que Dios había establecido desde el principio. Esa ruptura fue más que un evento climático. Fue un juicio, un reinicio, una reconfiguración del planeta. Y a partir de ese momento, todo comienza a cambiar. La Tierra ya no es la misma. Las montañas se levantan, los océanos se profundizan, los polos se congelan y las estaciones del año son establecidas. En Génesis capítulo 8, versículo 22, Dios dice: «Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán». El mundo ahora tiene ciclos climáticos que antes no existían. El equilibrio perfecto da lugar a la inestabilidad, y la vida comienza a ser afectada directamente por esos cambios. Con la caída del dosel, la radiación solar comienza a alcanzar la superficie con más intensidad. Los efectos nocivos de la exposición prolongada al sol se intensifican. La piel envejece más rápido, los ojos sufren más desgaste, las enfermedades comienzan a multiplicarse, la agricultura se vuelve más vulnerable a las sequías y a las lluvias excesivas, y el cuerpo humano, que antes vivía protegido, ahora está en conflicto con el ambiente. La expectativa de vida, antes contada en siglos, comienza a caer vertiginosamente. Los hijos de Noé, que aún vivieron parte de la estabilidad anterior, vivieron entre 400 y 600 años, pero ya en la tercera o cuarta generación, ese promedio baja a menos de 200. Es como si la tierra hubiera sido retirada del ambiente seguro de un invernadero y lanzada al viento y al tiempo. La naturaleza, ahora desordenada, se vuelve contra el hombre, y eso no es solo consecuencia del juicio, es también reflejo de la nueva realidad de un mundo herido. Lo que era equilibrio se vuelve supervivencia, lo que era bendición climática se vuelve desafío ambiental, y el ser humano comienza a sentir en su propio cuerpo el peso de la separación entre creador y creación. Pero este capítulo de la historia también nos enseña algo espiritual. El ambiente a nuestro alrededor no es neutro. Coopera con el propósito de Dios, o se convierte en señal de su ausencia. En el Edén, todo colaboraba con la vida. Después del diluvio, la creación gime, como escribe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ella gime porque fue sujeta a vanidad, a corrupción, a decadencia. Y ese gemido no es solo teológico, es visible en la inestabilidad del clima, en la escasez de recursos, en las catástrofes naturales que marcan nuestra generación. Entender que el clima antes del diluvio era más que temperatura controlada. Es entender que Dios había creado un mundo donde el hombre podía florecer con plenitud. Era un ambiente de preservación. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Donde todo cooperaba para la gloria de Dios y el bien del hombre. Cuando eso se rompe, la creación comienza a reaccionar. Y esa reacción se manifiesta en el acortamiento de la vida humana, en el aumento de la vulnerabilidad y en la necesidad de un nuevo tipo de confianza en Dios, ya no basada en la estabilidad ambiental, sino en la alianza espiritual. La alianza hecha con Noé, después del diluvio, es el inicio de una nueva fase. La protección ahora ya no está en el clima, sino en la promesa. El arco iris se convierte en el símbolo de esa nueva relación, ya no de estabilidad natural, sino de fidelidad divina. El hombre ahora necesita aprender a confiar en Dios, incluso cuando el cielo se oscurece. Necesita aprender a cultivar la fe en medio de los vientos, de la sequía, del frío, de la tormenta. Y la longevidad, que antes estaba garantizada por la estructura de la creación, ahora pasa a depender de la bendición espiritual. La Biblia no es un tratado climático, pero revela que la condición del ambiente está profundamente conectada con la relación del hombre con Dios. Cuando esa relación se rompió, la creación también fue afectada. Y la pérdida del dosel de vapor es un retrato simbólico y literal de esa pérdida. El cielo, que antes estaba cubierto, ahora se abre en juicio. Y a partir de ahí, la vida se vuelve más corta, más frágil, más dependiente de la gracia. Ese cambio marca no solo un giro en los registros bíblicos de edad, sino un cambio profundo en la experiencia humana. El cuerpo que antes caminaba por 900 años, ahora comienza a fatigarse a los 40. La mente, que antes guardaba sabiduría por siglos, ahora lucha por recordar nombres en medio decenio. La creación caída pasó a cobrar al hombre aquello de lo que él mismo se desprendió cuando se alejó del Creador. Pero, aún así, Dios continuó ofreciendo alianza, y es precisamente esa alianza la que apunta hacia la posibilidad de restauración futura. Al mirar ese escenario, lo que percibimos no es solo una explicación natural para el fin de la longevidad. Percibimos una lección espiritual. La vida, fuera de la presencia constante de Dios, se vuelve más corta, más inestable, más vulnerable. El clima que conservaba ya no existe. Pero el Dios que conserva la promesa, ese permanece el mismo. Y es por él que la historia continúa siendo escrita, incluso después de que el cielo se rompió. La caída, la sangre y el tiempo. La muerte no fue el plan original. Cuando Dios creó al hombre, no lo formó para envejecer, decaer y desaparecer. Al contrario, la vida recibida en el Edén era plena, vibrante, eterna en esencia. El tiempo, en aquella etapa de la creación, no era una cuenta regresiva, sino una invitación a la eternidad. Sin embargo, algo sucedió, algo que rompió el flujo de la vida. La entrada del pecado fue como una astilla espiritual lanzada al centro de la existencia humana, y su primera consecuencia fue invisible: la separación. A partir de ahí, todo lo que antes fluía libremente empezó a corroerse, y el tiempo, que era un aliado, se transformó en un recordatorio constante de que algo se perdió. La caída descrita en Génesis capítulo 3 no es solo un episodio narrativo, sino el marco de la mayor tragedia de la humanidad. Cuando Adán y Eva desobedecen el único mandamiento dado por Dios, la realidad se altera. Siguen vivos, pero la vida ya no es la misma. El cuerpo que fue formado para durar indefinidamente ahora comienza un proceso de deterioro. El suelo es maldecido. El trabajo se vuelve arduo. La mujer pasará por dolores en el parto. Y el hombre, inevitablemente, volverá al polvo. Esta sentencia es clara. Porque tú eres polvo, y al polvo volverás. Conforme a Génesis capítulo 3, versículo 19. Ese cambio no fue solo simbólico. Desencadenó transformaciones profundas en la propia estructura del cuerpo humano. La sangre, que según Levítico capítulo 17, versículo 11, es la vida de la carne, pasa a cargar ahora no solo oxígeno y nutrientes, sino también memoria de caída, dolor
y limitación. El pecado, aunque invisible a los ojos, afectó el material genético de la humanidad. Aquello que fue creado para durar, ahora empieza a degradarse lentamente, generación tras generación. El tiempo, que antes era neutro, ahora se convierte en acelerador de la muerte. Y eso es visible en la historia de los descendientes de Adán. Aunque las primeras generaciones mantuvieron una longevidad elevada, el ciclo de degeneración ya había comenzado. Las mutaciones celulares, la pérdida progresiva de la pureza genética, la exposición a un mundo en desequilibrio, todo eso se sumaba. La caída espiritual generó una caída biológica. Y la consecuencia directa de eso fue la reducción gradual de la capacidad de vida. Pero hay un punto clave en ese proceso: la autorización para el consumo de carne. Hasta el diluvio, no hay registro bíblico de que el hombre se alimentara de carne animal. La dieta era básicamente vegetal. Génesis capítulo 1, versículo 29, declara: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla. Os serán para comer». Esa era la provisión original. Pero después del diluvio, hay un cambio significativo. En Génesis capítulo 9, versículo 3, Dios declara a Noé: «Todo lo que se mueve y tiene vida, os servirá de alimento. Todo os lo he dado como la hierba verde». Aquí se instituye el consumo de carne. Es importante observar que esta concesión viene después de la ruptura climática, de la devastación global, de la caída del dosel protector y del surgimiento de un mundo con nuevos desafíos. La alimentación pasa a incluir sangre, grasa, toxinas. El organismo humano, antes puramente vegetal, ahora necesita procesar proteínas animales. Y, junto con ese cambio, viene el acortamiento acentuado de la expectativa de vida. La carne, aunque legítima después del diluvio, introduce nuevos elementos en el cuerpo humano. Enfermedades asociadas a la digestión animal, como inflamaciones intestinales, desequilibrios hormonales y acumulación de toxinas, pasan a formar parte de la realidad. Además, la caza, la muerte de animales y el contacto con sangre se vuelven comunes. La vida, ahora, pasa a alimentarse de la muerte. Y esa inversión de principios profundiza aún más el distanciamiento del proyecto original. Pero el punto más decisivo está en la sangre. La Biblia es clara al afirmar que la sangre pertenece a Dios. Es sagrada. En Levítico capítulo 17, versículo 11, el Señor dice: «La vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas». La sangre tiene un papel espiritual. No es solo fluido corporal, sino canal de vida y redención. Al ser derramada indebidamente, al ser consumida sin reverencia, la sangre pierde su valor simbólico y pasa a ser tratada como algo común. Y el resultado de eso es una desconexión aún mayor con la vida divina. Esa desconexión afecta el tiempo, pues el tiempo humano sin el sello de la vida divina se vuelve limitado, superficial, quebradizo. Es como si el hombre, al romper con los principios del Edén, también hubiera roto con el ritmo de la eternidad. El cuerpo que antes era santuario de la vida, ahora se convierte en un campo de batalla entre la luz y la decadencia. Y ese conflicto es visible en las enfermedades, en la fatiga, en el envejecimiento precoz, en las generaciones que nacen cada vez más frágiles. La sangre también simboliza la alianza. Y después del pecado, Dios empieza a establecer alianzas con derramamiento de sangre. El cordero sacrificado por Adán y Eva para que se vistieran. Los animales ofrecidos por Abel. La marca de la sangre en las puertas de los israelitas en Egipto. Y por último, la sangre de Cristo en la cruz. Todo eso apunta al hecho de que el pecado alteró la forma en que la vida se relaciona con el tiempo y con lo sagrado. A partir de la caída, el tiempo se vuelve sagrado porque es corto. La sangre se vuelve sagrada porque es limitada. Y la vida se vuelve urgente porque es pasajera.
Cuando observamos que los hombres antes de la caída no conocían la prisa, la ansiedad, la decadencia, comprendemos que la verdadera tragedia del pecado no fue solo la muerte física, sino la pérdida de la dimensión plena de la vida. El hombre pasó a vivir menos porque pasó a vivir lejos. Lejos del jardín, lejos del árbol de la vida, lejos de la presencia continua de Dios, y esa distancia espiritual repercutió en todos los niveles de la existencia humana, incluso en la duración de sus días. El libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, uno de los hombres más sabios de la Biblia, trae una perspectiva sombría sobre el tiempo humano. Él dice, en el capítulo 9, versículo 5, «Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria queda en el olvido». Esta constatación refleja la realidad de un mundo que perdió el contacto con la fuente de la vida. El tiempo se vuelve un ciclo de esfuerzo y fin, y el hombre, con todo su saber, no logra prolongar sus días más allá de lo que Dios permite. Pero hay algo aún más profundo a considerar. La caída no solo afectó el tiempo del cuerpo, sino el tiempo del alma. El pecado introdujo rupturas en el interior humano. La mente comenzó a confundirse, el corazón a corromperse, y la voluntad a alejarse de Dios. Esa fragmentación espiritual hizo la vida más corta no solo en número de años, sino en calidad de existencia. El hombre pasó a sobrevivir y no a vivir. Pasó a contar los días, en lugar de llenarlos con propósito eterno. Sin embargo, incluso en ese escenario de degradación, Dios mantuvo señales de esperanza. Al establecer límites, Él también estableció redención. La caída trajo la muerte, pero también reveló la promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios declara que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía mesiánica, y nos muestra que, incluso con el tiempo reducido, Dios ya estaba preparando el camino para restaurar lo que fue perdido. La sangre, que se volvió símbolo de la caída, también se convierte en símbolo de la salvación, y el tiempo, que se acortó por causa de la rebelión, será transformado en eternidad para aquellos que crean. En Cristo, el hombre encuentra nuevamente acceso a la vida, no más longevidad terrenal, sino eternidad celestial. Y así, lo que el pecado corrompió, la gracia comienza a restaurar. El tiempo y la sangre caminan juntos en la narrativa de la salvación. Y es por eso que, al entender la relación entre la caída, la sangre y el acortamiento de la vida, también entendemos la necesidad de la cruz. Pues allí, la sangre del Hijo de Dios fue derramada para que el tiempo de la muerte fuera vencido. Y a partir de allí, la vida volvió a ser una promesa eterna, ya no medida en años, sino en comunión con el Padre. El juicio divino postdiluviano. La tierra ya no era la misma. Lo que había sido creado como un hogar perfecto, lleno de vida, de armonía y de comunión con Dios, ahora estaba corrompido, desgastado, herido. El pecado se esparció como un veneno silencioso, penetrando no solo en las acciones humanas, sino en las intenciones, los pensamientos, los deseos. Y Dios, que es longánimo, paciente, misericordioso, observaba. Pero hubo un momento en que se alcanzó el límite. Y cuando eso sucedió, algo nunca antes visto fue decretado: el fin de la humanidad tal como la conocía. Génesis capítulo 6 describe el escenario con una precisión que estremece. Está escrito que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. La tierra, creada para ser morada de la gloria de Dios, se había convertido en escenario de corrupción, de violencia, de degradación moral. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store.
When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Y entonces, el versículo 3, de forma solemne y definitiva, registra las palabras del propio Señor. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. Esa declaración no es solo una reducción del tiempo de vida, es una sentencia espiritual. Dios, que había sostenido generaciones por siglos, ahora establece un límite. No solo en términos biológicos, sino en términos espirituales. El Espíritu del Señor ya no contendería con el hombre de manera indefinida. Eso significaba que la presencia de Dios, que aún flotaba como un vestigio de la creación original, se retiraría de forma más intensa. Y cuando el Espíritu se aleja, la vida se acorta. Es en ese contexto que la expectativa de vida comienza a caer abruptamente. Antes del diluvio, los hombres vivían 800, 900 años. Tras esa decisión divina, ese patrón se rompe. Noé, que aún forma parte de la generación anterior, vivió 950 años. Sus hijos, sin embargo, no superan los 600. Y a partir de ahí, la curva es descendente. Sem, 430. Arfaxad, 438. Selah, 433. Hasta que, algunas generaciones después, Abraham aparece con 175 años y ya es considerado un anciano respetable. Esa disminución no fue meramente natural. Fue el reflejo de una decisión divina. Dios no estaba solo tratando con un problema biológico. Estaba juzgando a toda una generación. El diluvio fue la forma más severa de juicio jamás aplicada sobre la tierra. Y, al mismo tiempo, fue una oportunidad de reinicio. El juicio no fue un fin absoluto, sino una interrupción para preservación. Noé y su familia fueron salvados, no por mérito, sino por gracia. Está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia de Dios salvó un remanente, pero el mundo, después del diluvio, ya no era el mismo. El ambiente, como vimos, fue transformado. La atmósfera perdió su cobertura de protección. Las aguas dejaron marcas en la geografía. La creación gimió en angustia. Y el tiempo humano, que antes fluía en siglos, ahora sería contado en décadas. Ese cambio en la longevidad humana no fue solo consecuencia climática. Fue un nuevo decreto divino sobre la vida. El hombre, que antes disfrutaba de un tiempo extendido como expresión de la paciencia divina, ahora pasaría a vivir menos como expresión del juicio establecido. Pero es necesario entender que el juicio de Dios nunca es sin propósito. No es un fin en sí mismo. Apunta a algo, revela algo. El tiempo acortado era en verdad un mensaje, una advertencia visible, una forma de recordar al hombre que la vida, sin Dios, es frágil, finita, pasajera. El tiempo de vida fue reducido para que el hombre recordara que su existencia no puede ser desperdiciada. Moisés, al escribir el Salmo 90, clama: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Esa oración nace de la conciencia de que el tiempo humano es limitado, y por eso debe ser vivido con propósito. El juicio postdiluviano fue también el inicio de una nueva fase de la revelación divina. Hasta entonces,
Dios se había revelado de forma directa, en manifestaciones personales, en experiencias únicas. Pero a partir de ahí, Dios comienza a construir una historia de redención basada en alianzas, promesas e intervenciones progresivas. Y el tiempo reducido pasa a tener un papel importante en ese proceso. Se convierte en un elemento pedagógico. Cada generación, ahora, tiene menos tiempo. Y por eso, necesita valorar más lo que se le da. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todos ellos vivieron menos que sus antepasados, pero vivieron con más claridad de propósito. Eso nos muestra que la reducción del tiempo no significa reducción de valor. Al contrario, Dios puede hacer en 80 años lo que antes se hacía en 800. Lo que cambia no es la duración, sino la intensidad. Lo que cambia no es la cantidad de días, sino lo que se hace con ellos. El juicio divino después del diluvio también marcó un cambio en la forma en que Dios trataba con la humanidad. Antes, la paciencia se extendía por siglos. Ahora, la corrección se vuelve más inmediata. Las generaciones siguientes comienzan a experimentar las consecuencias de sus decisiones con mayor rapidez. Y eso nos enseña que Dios está acelerando la historia, que Él ya no espera indefinidamente, que quiere que cada generación despierte al hecho de que el tiempo es sagrado y debe ser vivido a la luz de la eternidad. Pero incluso en medio del juicio, Dios no se ausentó. Estableció una alianza con Noé, colocó el arco iris en los cielos como señal de que no destruiría la tierra nuevamente con agua. Esa alianza, registrada en Génesis capítulo 9, es la prueba de que el juicio nunca es el fin de la misericordia, y que incluso cuando Dios corrige, también promete. El tiempo fue acortado, sí, pero el plan de redención seguía en movimiento. Esa reducción del tiempo de vida nos recuerda, hasta hoy, que el pecado tiene consecuencias, pero que la gracia de Dios es más poderosa que nuestro error. El hombre ya no vive siglos, pero puede vivir en comunión con el Eterno. Y eso lo cambia todo, porque la verdadera vida no se mide en años, sino en intimidad con el Creador. El tiempo puede haber sido acortado, pero el acceso a Dios fue ampliado. Y ahora, cada nuevo día es una oportunidad de reconciliación, de restauración, de un nuevo comienzo. Ciencia versus la Escritura. Límites de la lógica. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal. Y si deseas bendecir el canal, haz clic en el botón Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así podremos seguir invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando. A lo largo de la historia, muchas preguntas han surgido sobre los relatos bíblicos relacionados con la longevidad de los primeros hombres. Para algunos, es difícil imaginar a alguien viviendo más de 900 años. Otros consideran esa información como simbólica, una forma antigua de transmitir ideas morales o espirituales. Y también hay quienes, influenciados por un pensamiento estrictamente racionalista, descartan totalmente la posibilidad de que tales edades sean reales. Pero, ¿qué sucede cuando colocamos la escritura y la ciencia frente a frente? ¿Existe realmente un conflicto o solo una diferencia de perspectiva? La ciencia moderna se basa en observación, pruebas y análisis de patrones repetibles. Trabaja con lo que puede ser medido, reproducido y verificado por métodos empíricos. En cambio, la escritura es una revelación. No busca probar, sino anunciar. No parte de la observación, sino de la inspiración. Mientras la ciencia mira lo que el hombre puede comprender con su mente limitada, la Biblia revela lo que Dios ha decidido dar a conocer. Son lenguajes diferentes, propósitos diferentes, métodos diferentes. Y justamente por eso, no son necesariamente contradictorios, pero tampoco intercambiables. Cuando los estudiosos y científicos observan las edades descritas en el libro de Génesis, muchos de ellos sugieren que los números son simbólicos o que fueron basados en sistemas antiguos de conteo que no correspondían a nuestro calendario actual. Algunos afirman que, posiblemente, los años eran en realidad meses.
Otros dicen que las edades representan linajes o clanes familiares y no individuos. Estas teorías, aunque lógicas desde el punto de vista académico, no encuentran respaldo directo en el texto bíblico, que insiste en presentar las edades como literales y específicas. Si, por ejemplo, tomamos la teoría de los meses, Adán habría sido padre a los 11 años y Enoc habría sido abuelo a los 5. Eso no solo desafía la lógica, sino que contradice los propios registros que indican madurez y acción deliberada en las decisiones de esos personajes. Si consideramos que las edades representaban tribus o dinastías, entonces perdemos completamente la coherencia interna de la genealogía bíblica, que presenta no solo los años de vida, sino también edades exactas en que los patriarcas engendraron a sus hijos, además de una secuencia clara que conecta cada generación con la siguiente. La Biblia, por lo tanto, no sugiere simbolismo en estos casos. Trata estos números con exactitud y siempre en el mismo formato. Edad al engendrar al hijo, años restantes de vida, edad total. Eso muestra intencionalidad, muestra un intento de registro histórico y no alegórico. Y aunque eso parezca difícil de aceptar para la mente moderna, aún así no podemos forzar al texto a decir lo que no dice. La palabra de Dios es clara, aunque vaya más allá de nuestra comprensión. Es aquí donde encontramos el verdadero punto de tensión entre ciencia y escritura. La ciencia exige evidencias. La Biblia exige fe. Y el cristiano, al caminar entre estas dos realidades, no necesita anular una para aceptar la otra. El problema surge cuando la ciencia, limitada a lo natural, intenta juzgar lo sobrenatural, y cuando la fe, por temor al escepticismo, intenta adaptarse a las convenciones humanas. Ninguna de estas posturas es saludable. La clave está en reconocer los límites. La misma ciencia reconoce que no todo puede ser explicado. El universo está lleno de misterios no resueltos. El origen de la conciencia, la materia oscura, los multiversos, el comportamiento cuántico. Hay muchas más preguntas que respuestas. Y curiosamente, las áreas donde la ciencia encuentra sus mayores límites son precisamente aquellas donde la Biblia habla con más autoridad: el origen de la vida, la naturaleza del hombre, el propósito de la existencia. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es un rechazo a la razón, sino una confesión de la limitación humana. La fe no es contraria a la lógica, sino superior a ella. Entra donde la lógica se detiene. Ilumina donde la razón se confunde. Y cuando hablamos de la longevidad bíblica, eso es exactamente lo que está en juego. Fe en la revelación o dependencia total de la observación. Es importante recordar que la ciencia, aunque valiosa, es una herramienta construida por mentes caídas, limitadas por el tiempo y el espacio. La Escritura, por otro lado, es inspirada por Dios, eterno y perfecto. Cuando el texto bíblico dice que Matusalén vivió 969 años, no está intentando impresionar ni provocar. Está relatando un hecho dentro de un mundo que, en ese entonces, era radicalmente diferente al nuestro, biológica, espiritual y ambientalmente. La verdad es que la longevidad bíblica solo se vuelve absurda cuando intentamos analizarla a la luz de nuestro contexto actual, ignorando los profundos cambios provocados por el pecado, el diluvio y las transformaciones que siguieron. Es como intentar medir la temperatura de una estrella usando un termómetro de cocina. Son escalas diferentes, dimensiones diferentes, propósitos diferentes. Y aún dentro de la ciencia, tenemos registros que desafían nuestra lógica. Hay personas con mutaciones genéticas rarísimas que envejecen de forma extremadamente lenta. Hay registros de células que se dividen indefinidamente. Hay animales que viven cientos de años. Todo eso demuestra que la vida tiene matices mucho más allá de lo que comprendemos. Entonces, ¿por qué sería imposible para el creador de la vida sostener un cuerpo humano durante siglos si así lo quisiera? La Escritura nunca pidió que aceptáramos todo con los ojos cerrados. Pero tampoco condicionó la verdad a la validación científica. Jesús sanó a ciegos, caminó sobre las aguas,
resucitó muertos. Ninguno de estos eventos puede ser reproducido en un laboratorio. Aún así, transformaron vidas, marcaron la historia y siguen siendo proclamados en todo el mundo. Porque la fe no se prueba con un microscopio. La fe se vive. El tiempo de vida de los patriarcas, por lo tanto, no necesita ser adaptado para encajar dentro de las teorías modernas. Necesita ser entendido a la luz de la realidad espiritual de aquel tiempo. Un tiempo donde la comunión con Dios aún era más cercana, donde la estructura del cuerpo humano aún llevaba ecos del Edén, donde el ambiente era más favorable y donde el propio Dios sostenía la vida de forma diferente. Si creemos en un Dios que creó el universo con una palabra, ¿por qué no creer que Él podría sostener a los hombres durante siglos? Y aun si la ciencia dice que el ser humano no puede vivir tanto, la fe responde, no podía, pero vivía, porque el autor de la vida estaba en control. Y ese mismo Dios sigue en control hoy. Él no ha cambiado. Sus caminos siguen siendo más altos que nuestros caminos, y sus verdades permanecen por encima de nuestra comprensión. El objetivo de la Biblia nunca fue darnos un tratado biológico de la raza humana. Su propósito es revelar el corazón de Dios, los designios eternos y el plan de redención para el hombre. La longevidad de los patriarcas es solo un testimonio más de la soberanía de Dios sobre el tiempo, un tiempo que Él mismo creó, administra y redime. Numerología bíblica, el misterio de los años. En la mente moderna, los números son herramientas de cálculo. Sirven para medir distancias, contar el tiempo, organizar recursos. Pero en las escrituras sagradas, los números no solo informan, también revelan. Son códigos divinos que cargan significados espirituales profundos, mensajes ocultos que atraviesan los siglos, esperando la mirada atenta de quien lee con discernimiento. Y cuando analizamos la longevidad de los patriarcas bajo esta óptica, percibimos que los números de sus años pueden no haber sido solo registros históricos, sino también parte de un mapa profético trazado por el propio Dios. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones apocalípticas de Juan en la isla de Patmos, la Biblia está entretejida por una arquitectura numérica divina. El número 7 aparece como símbolo de perfección y plenitud. El 6 se asocia con la imperfección humana. El 40 representa pruebas, transiciones y juicio. El 12 carga el significado de gobierno divino y alianza. El 1000 apunta hacia lo completo, lo eterno, aquello que está más allá del tiempo lineal. Y así como estos números aparecen en fiestas, ciclos, mandamientos y profecías, también están presentes en las edades de los grandes hombres de Dios. Matusalén, el más longevo de la Biblia, vivió 969 años, un número casi completo, cercano a 1000, pero sin alcanzarlo. Eso ya sugiere un patrón. 1000 años sería el símbolo de una plenitud perfecta, como vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde se menciona el reino milenial de Cristo. Pero Matusalén, a pesar de su larga vida, no llega a ese marco. Eso parece decirnos algo. Incluso el hombre que más vivió aún no alcanzó la eternidad. Su vida, por más extensa, seguía siendo limitada, aún bajo el efecto de la caída, aún esperando la redención que solo vendría con Cristo. Otro ejemplo es Enoc, que vivió 365 años antes de ser tomado por Dios. 365. Un número que remite a los días del año. Es como si su vida hubiera sido una representación profética de un ciclo completo en el tiempo. Una existencia que se completó en el ritmo del calendario celestial. Enoc caminó con Dios. Y al completar su ciclo, fue llevado. Su vida entera se volvió una imagen viva de la comunión perfecta con el Creador y de la recompensa reservada para los que permanecen fieles. Lamec, padre de Noé, vivió 777 años, un número formado por 3 sietes, 7 por 3. La plenitud de la perfección. Él es el último en la línea de los patriarcas antes del diluvio, y es padre de aquel que traería alivio a la humanidad por medio del arca. El nombre Noé, de hecho, significa descanso
o consuelo. La vida de Lamec apunta al fin de un ciclo, al cierre de una era y a la preparación de un nuevo comienzo. Su número, 777, es como el último toque de una campana espiritual antes de la ruptura de la historia. También están aquellos que vivieron 800, 900 y pocos años. Estos números no parecen aleatorios. Cuando los observamos como piezas de un mosaico, vemos que cada vida es una nota en una sinfonía profética compuesta por Dios. La duración de sus días forma una secuencia que anuncia tanto la paciencia divina como el avance del pecado. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. A medida que las edades disminuyen, la decadencia del mundo se vuelve visible. Y cada número registrado sirve como testimonio de que Dios no solo permite la existencia, sino que también mide, pesa y organiza el tiempo según su propósito eterno. El propio libro de los Salmos nos invita a entender que el tiempo es pedagógico. En el capítulo 90, versículo 10, está escrito: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y si en los más robustos son 80 años, su fortaleza es molestia y trabajo. Y en el versículo 12, el salmista clama: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días es una práctica espiritual. Es reconocer que cada número tiene valor. Y también es entender que la vida no es una suma aleatoria de momentos, sino una construcción planeada desde lo alto. En el Apocalipsis, la numerología alcanza su punto máximo. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 12 puertas, 12 fundamentos, 144,000 sellados. Cada número allí está cargado de simbolismo, apuntando hacia verdades celestiales. Y curiosamente, el número 1000 se usa para representar el gobierno de Cristo sobre la tierra, en un tiempo de plenitud y justicia. Eso nos lleva a reflexionar. Si la eternidad está asociada con 1000, el hecho de que ningún hombre haya vivido 1000 años en el Antiguo Testamento refuerza la idea de que la vida humana, incluso en su estado más cercano a la perfección, aún necesita la redención final. La numerología bíblica no es superstición, no es adivinación, es revelación. Es parte del lenguaje divino. Dios no desperdicia detalles. Cada número, cada conteo, cada ciclo está allí por una razón. Y cuando Él registra con precisión las edades de cada patriarca, no lo hace por capricho, sino por propósito. La vida de cada uno de ellos, en su duración, en su nombre, en su descendencia, compone una historia mayor, una narrativa que apunta a Cristo y al plan de redención que se desarrolla a lo largo de todas las generaciones. Es curioso notar que el número 40 aparece en contextos específicos. Moisés en el desierto, el diluvio con 40 días de lluvia, Jesús ayunando durante 40 días. Ese número se asocia a prueba, a transición, a juicio. El número 12 representa al pueblo de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles.
El número 3 remite a la Trinidad. El 4 apunta a la totalidad de la creación, los 4 rincones de la tierra, los 4 vientos, las 4 estaciones. Todo esto nos muestra que, para Dios, el número nunca es neutro, es mensaje. Así, cuando la Biblia dice que Abraham vivió 175 años, o que Moisés vivió 120, no está solo cerrando una biografía. Está señalando el cumplimiento de ciclos, el cambio de eras, el inicio de una nueva fase en la relación entre Dios y los hombres. Cada número es un punto de intersección entre el tiempo y la eternidad. Y cuando miramos nuestras propias vidas, percibimos que Dios aún trabaja con números. Él conoce los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe cuántos días viviremos. El Salmo 139, versículo 16, declara: Tus ojos vieron mi cuerpo aún informe, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya escribió nuestros días, y eso significa que nuestra vida, al igual que la de los patriarcas, tiene un número, no como un fin matemático, sino como una señal espiritual, un tiempo determinado para cumplir un propósito eterno. La numerología bíblica, por tanto, no es una doctrina aislada, sino una lente que amplía nuestra comprensión del actuar de Dios en el tiempo. Nos enseña a ver sentido en los detalles, a discernir los ciclos, a percibir que la eternidad toca el tiempo de forma sutil, pero constante. Y si aprendemos a mirar los números con reverencia, veremos que no solo cuentan una historia, sino que nos invitan a ser parte de ella. La vida es un número escrito con el dedo de Dios. Y, al final, lo que más importa no es cuántos años vivimos, sino lo que nuestro número reveló sobre quiénes éramos y sobre quién es Él. El aliento de Dios y su tiempo en nosotros. La Biblia nos revela que el ser humano no es solo materia, sino también espíritu. Desde los primeros versículos del Génesis, queda claro que la vida verdadera solo comenzó cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida. Está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo fue más que un simple acto de creación. Fue una transferencia directa de la esencia del Creador a la criatura. Fue la infusión del tiempo eterno de Dios dentro del límite temporal del hombre. Es por eso que, durante tantos siglos, la humanidad llevó dentro de sí una chispa de eternidad. La longevidad de los patriarcas no se explica solo por factores físicos o ambientales. El verdadero origen de la vida prolongada estaba en aquel aliento original. No era solo aire, era espíritu, era propósito, era la propia vida de Dios, soplada dentro de un vaso de barro. Cuando el pecado entró en el mundo, ese soplo fue oscurecido, pero no completamente apagado. La chispa divina aún permanecía allí, sosteniendo una existencia larga, aunque ahora en decadencia. Cada ser humano, al nacer, lleva la marca de ese soplo. Incluso después de la caída, Dios siguió dando vida. El Salmo 104, versículo 30, afirma: Envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Hay una continuidad en el soplo de Dios, una renovación constante de la vida, incluso en un mundo caído. Pero lo que cambió fue el tiempo. El tiempo empezó a pesar sobre el hombre. Aquello que era eterno, ahora se desvanecía. Aquello que era vigor, ahora se convirtió en límite. El aliento eterno entró en conflicto con el tiempo caído. Sin embargo, esa tensión entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre es parte del plan redentor. Dios nunca desistió de restaurar aquello que Él mismo sopló. Por eso, envió a su Hijo. En Juan capítulo 20, versículo 22, después de la resurrección, Jesús aparece a los discípulos y sopla sobre ellos diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Este momento no es solo simbólico, es una reconexión directa con el Génesis. El segundo Adán, ahora resucitado, repite el gesto del Creador, señalando que el plan de redención incluye un nuevo aliento, un nuevo tiempo, una nueva vida. Ese soplo espiritual es lo que sostiene a los creyentes hoy.
Incluso en un cuerpo sujeto a la muerte, hay una vida eterna palpitando dentro. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La renovación interior es la respiración del Espíritu. Es el aliento divino soplando sobre las cenizas de la humanidad. Esta realidad espiritual nos conecta nuevamente al tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es cronológico, es kairos, no solo cronos, es tiempo oportuno, tiempo eterno, tiempo divino. Es el tiempo donde el ayer, el hoy y el mañana convergen en un solo punto. Y ese tiempo entró en nosotros cuando recibimos el Espíritu. Por eso, un simple momento de adoración puede contener la eternidad. Una oración sincera puede romper las barreras del tiempo. Una vida llena del Espíritu no se mide por años, sino por impacto, por transformación, por gloria. Aquellos que vivieron siglos quizás no comprendieron plenamente lo que llevaban, pero en cada respiración de ellos había más que oxígeno. Había un vestigio de la eternidad. Estaban marcados por un aliento que venía directamente del cielo. Un aliento que, aunque oscurecido por el pecado, aún resistía al desgaste. Es por eso que sus historias permanecen hasta hoy. No porque fueron largas, sino porque fueron profundas. No porque duraron, sino porque llevaban algo eterno. Jesús, al venir al mundo, vivió 33 años. Pero sus días estuvieron llenos del Espíritu, plenos del tiempo de Dios. El impacto de su vida sobrepasa generaciones. Él es el mayor ejemplo de que la eternidad no depende de la duración, sino del origen. Cuando el origen es el cielo, el tiempo se inclina. Cuando la vida es generada por el Espíritu, vence la muerte. Cuando el aliento viene de Dios, ni el sepulcro puede silenciarlo. Y es por eso que la promesa del cuerpo glorificado, de la vida eterna y de la resurrección tiene sentido. No son invenciones teológicas, son restauraciones del plan original. La vida en abundancia que Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 10, no es solo espiritual, también es física, futura, completa. La eternidad dejará de ser una semilla y volverá a ser el ambiente. El aliento de Dios que hoy late en nosotros en forma de espíritu, un día se desbordará en gloria total. Mientras tanto, caminamos con ese tesoro en vasos de barro. Respiramos el tiempo de Dios en medio del polvo de la tierra. Enfrentamos enfermedades, dolores, pérdidas, limitaciones, pero llevamos dentro de nosotros la respiración de aquel que venció la muerte. En cada suspiro de fe, renovamos el pacto con la eternidad. En cada palabra de adoración, recordamos que nuestro tiempo no está limitado a la hora. En cada renuncia, cada paso de obediencia, cada acto de amor, extendemos ese tiempo eterno a otros. Y así, como los primeros hombres, dejamos marcas que trascienden el tiempo. No necesitamos vivir 900 años para ser recordados. Basta con vivir con el aliento de Dios soplando en nosotros. Basta con vivir con la conciencia de que su tiempo habita dentro de nosotros. Basta con vivir como quien ya respira la eternidad, incluso en medio del polvo de la tierra. La sombra del cuerpo glorificado, el plan inicial de Dios. Cuando pensamos en cuerpos glorificados, generalmente nuestra mente se dirige al futuro, al tiempo de la resurrección, a la promesa de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Sin embargo, pocos perciben que los ecos de esa promesa ya resonaban desde el Edén, como una sombra proyectada por el propio Dios en la creación original. La longevidad de los patriarcas, las capacidades físicas y espirituales de los primeros hombres, e incluso los elementos del jardín, apuntan a una verdad más profunda. El plan inicial de Dios para el cuerpo humano iba más allá de la supervivencia. Era para la gloria. Adán, el primer hombre, fue moldeado por las manos del Creador. No nació, fue formado. El soplo divino, descrito en Génesis capítulo 2, versículo 7, no solo dio vida,
sino que activó algo que ninguna generación posterior experimentó en su plenitud: una naturaleza sin corrupción, un organismo en sintonía con la eternidad, un cuerpo diseñado para coexistir con Dios en plenitud. Adán no solo vivía, reflejaba la imagen del Altísimo de manera plena. Su estructura física y espiritual no estaba sujeta al tiempo como lo conocemos hoy. No había desgaste, dolor, enfermedad ni muerte. Su cuerpo era una extensión de la santidad con la cual fue creado. Ese estado original era una anticipación del cuerpo glorificado prometido a los salvos. Era como si el Edén fuera un vistazo de lo que estaba reservado a la humanidad en su forma más elevada. Cuando el pecado entró, lo que se perdió no fue solo la inmortalidad, sino la gloria. El apóstol Pablo nos recuerda, en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria no era solo una presencia espiritual, sino que también se manifestaba en la integridad física, en la comunión plena, en el dominio sobre la creación. Lo que era visible y palpable fue opacado por el pecado. Incluso después de la caída, vestigios de ese plan original aún podían verse en los patriarcas. Hombres como Adán, Set, Enós, Kenán y tantos otros vivieron por siglos, manteniendo una vitalidad casi sobrenatural. No es exagerado pensar que esos cuerpos llevaban restos de la estructura gloriosa con la que fueron creados. Es como una vela que continúa encendida incluso cuando el aceite se está acabando. El brillo va disminuyendo, pero aún hay luz. La longevidad era ese último resplandor de la creación no corrompida. Un recuerdo vivo de que el plan de Dios no era el envejecimiento, sino la eternidad. El cuerpo glorificado, según lo descrito en las Escrituras, será incorruptible, poderoso, espiritual y celestial. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, Pablo describe esta transformación. Se siembra el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esta descripción no es solo teológica, es profundamente reveladora. Nos muestra que el cuerpo que recibiremos en la resurrección no será algo extraño, sino una restauración, una conclusión de lo que ya estaba previsto desde el origen. Cuando Jesús resucitó, se presentó con un cuerpo glorificado. Era palpable, pero no limitado. Comía con los discípulos, pero también atravesaba puertas. Su apariencia causaba asombro, pero era reconocible. En Lucas capítulo 24, versículo 39, él dice: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». El cuerpo de Cristo resucitado era la prueba de lo que está reservado para los que creen en él. Y, más que eso, era el reflejo del cuerpo que Adán perdió. Esa conexión entre el primer y el segundo Adán es crucial. Pablo afirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre de la tierra es terrenal. El segundo hombre, el Señor, es del cielo. Pero no niega que el primero fue glorioso. En el versículo 49 añade: «Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial». Eso significa que, en Cristo, recuperamos no solo la comunión con Dios, sino también la naturaleza con la que debimos haber vivido desde el principio. La gloria perdida será restaurada. Lo que vivimos hoy es un intervalo entre esas dos realidades. Aún no tenemos el cuerpo glorificado, pero tampoco estamos completamente atados al cuerpo caído. En Cristo, ya experimentamos los primeros frutos del Espíritu. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, es la garantía de lo que ha de venir. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, está escrito: «Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el anticipo del Espíritu». Ese anticipo es la confirmación de que la gloria volverá, de que la promesa será cumplida. La creación gime,
esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que Pablo declara en Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23. Afirma que la misma creación será liberada de la corrupción y que nosotros también gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La expectativa no es solo espiritual, es física. El plan de Dios nunca fue la separación entre cuerpo y espíritu, sino la unión perfecta entre ambos, en armonía con Él. El cuerpo glorificado es la síntesis de ese plan. Y si esa verdad aún parece lejana, debemos recordar que ya ha comenzado a cumplirse. En Cristo, la resurrección ya sucedió. Él es las primicias. Él es el primer fruto. Y nosotros somos los que vendrán después. Así como Adán fue el modelo de la creación terrenal, Cristo es el modelo de la nueva creación. Y cada detalle del cuerpo humano, por más debilitado que esté hoy, aún lleva el potencial de la gloria futura. Somos vasos de barro, sí, pero hechos por las manos del alfarero. Y Él sabe cómo restaurar cada grieta, cada limitación, cada dolor. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos el envejecimiento, la enfermedad, la muerte. No son finales, son fases. No son castigos, son síntomas de un mundo en restauración. El cuerpo glorificado no será solo una recompensa, será el cumplimiento de un diseño. Un retorno al plan inicial de Dios, donde la materia no limita, sino que exalta al espíritu. Donde el cuerpo no es prisión, sino templo. Donde la vida no se mide en años, sino en gloria. Lo que Adán perdió, Cristo lo conquistó. Lo que fuimos creados para ser, volveremos a ser. Y el tiempo, con sus limitaciones, será vencido por la eternidad, que ya late, en silencio, dentro de nosotros. Desde el Edén hasta hoy, cada respiración de la humanidad resuena con un origen mayor, un comienzo donde el aliento del propio Dios nos hizo vivir. Y cuando miramos a los patriarcas que atravesaron siglos, no vemos solo muchos años, sino la extensión de la gracia de un Creador que deseaba caminar con el hombre. La longevidad de los primeros personajes bíblicos no fue una casualidad, sino un reflejo de la pureza original, de la intimidad con el Eterno y de un tiempo que aún no había sido corrompido por la urgencia del pecado. Pero el tiempo pasó, y con la caída vino la limitación. El polvo de la tierra comenzó a pesarnos sobre los hombros, el sudor se volvió compañero, y la muerte empezó a rondar cada generación. Sin embargo, incluso entre los escombros del Edén, Dios nunca dejó de soplar. En cada generación, en cada llamado, en cada suspiro de fe, Él continúa ofreciendo la vida verdadera, no medida en años, sino en eternidad. Lo que escuchaste aquí no es solo historia antigua, es una invitación viva, porque el aliento que un día hizo que Adán se levantara del polvo es el mismo que hoy puede restaurar tu interior. La misma palabra que sostuvo a Matusalén, Noé, Abraham, es la palabra que hoy te llama de regreso. Jesucristo, el segundo Adán, no vino solo para enseñar, sino para restaurar, para soplar nuevamente, para hacer renacer lo que el pecado intentó borrar. Y si durante todo este video sentiste algo en tu corazón, si percibiste que hay un vacío que el tiempo del mundo no puede llenar, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Tal vez estés alejado, tal vez nunca te hayas entregado, tal vez pienses que ya es demasiado tarde, pero la verdad es que mientras haya vida, aún hay tiempo. El tiempo de Dios, el tiempo de la gracia, el tiempo del regreso. Él no espera perfección, Él espera rendición. No quiere tu fuerza, quiere tu corazón. Y cuando tú lo entregas, Él sopla. Y cuando Él sopla, todo cambia. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, por haberte alejado de sus caminos, o si quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya vives esta verdad, escribe amén en los comentarios. Esto no solo fortalece la fe de otros, sino que ayuda a que este mensaje alcance a más vidas que también necesitan volver a respirar el aliento de la eternidad.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Hasta la próxima.